Hola, Joshua, disculpa, Dueñas presente. Ok, Dueñas. A ver. González Linares. Gutarra Sosa. Presente, buenas noches. Buenas. Joshua, disculpa, Carranza presente. Ok, Paola. Gracias. Joshua Fuster, por favor. Fuster, gracias. Ok. Javier Gabe. Buenas noches, presente. Hola. Lázaro Correa. León Corpus. Buenas noches, presente. Hola. Lescano Aguilar. Yampazo Rivera. Presente, buenas noches, Lescano. Gracias. Paso presente, buenas noches. Buenas noches. Ok. Mamani Cuarita. Presente, buenas noches. Hola. Mamani Jesús. Mejía Cama. Melgarejo Rosario. Buenas noches, Joshua presente. Mejía. Ok. Ya, Luz. Melgarejo. Buenas noches, presente, Joshua. Hola. Mendieta. Buenas noches, presente, Joshua. Falta. Merino. Mondragón. Montenegro. Morales. Presente. Moya. Presente, Moya, Joshua. Muy Moya igual. Walter. Ujú. Moya Luque Quispe. Oblitas Mesa. Presente, Oli- ok. Olivera. Presente, buenas noches. Ok. Pantoja. Presente, Joshua, buenas noches. Ok. Pardavé. Presente, buenas noches, perdón. Ok. Pariente. Presente, Joshua, buenas noches. Ok. Pariona. No está. Yupton. Pizarro. Presente, Joshua, buenas noches. Ok, ok. Portugal. Quispe Cornejo. Ispecucho. Presente, Ramírez buenas noches. Pascasio. Escucho, perdón. Presente, Joshua. Ya, Presente, Joshua. Quispecucho y Ramírez, ¿no? Sí. Ok, ok. Ok. Reyes Ordóñez. ¿Dónde está? Rivera Ramos. Presente. Ok. Cornejo también está, ¿no? Ok. Rodas. Rodas. Rodríguez. Orejón. Presente. Rodríguez Sierra. Presente, Joshua. Ok. Salazar Vázquez. Presente. Ok. Sánchez Virto. Presente. Ok. Cerrudo Tunque. Ahí está. Solares Surco. ¿Dónde está? Soto Huere. ¿Dónde está? Soto, ¿se me escucha? Ok. Taya Vargas. Trujillo Chávez. Buenas noches, Joshua. Ok. Trujillo Cruz. Presente. Vázquez Díaz. Presente. Vázquez Silva. Presente. Vegas. Vega. Vicuña. Presente. Vicuña Caparachín. Presente, Joshua. Ok. Vilches González. Presente, Joshua. Aquí. Vilches Silva. Presente, buenas noches.
Ok, buenas noches. Villanueva Banto. Presente, buenas noches. Hola. Villanueva Manrique. Presente, Joshua, buenas noches. Hola, Marita. Villamoya. Ya. Presente, Yayiko. Villamoya, Joshua. Buenas noches. Ok, Yayiko. Listo. Joshua Merino, Córdoba, por favor. Merino, Joshua, buenas noches. Hola, ya. Gracias. Joshua, buenas noches. Un favor, Mondragón, por favor. Ok, Mondragón. ¿Quién más? Lázaro, por favor. Joshua, hola, ¿me Lázaro. escucha? Ok, Lázaro. ¿Quién más? Buenas noches, Joshua. Córdoba, por favor. Córdoba. A ver, espérate. Córdoba Gras. Ok. Nadie más, ¿no? Lázaro. Presente. Portugal Zambrano, ok. Joshua, hola, ¿me escucha? Presente, falla. Willy, sí. Sí, sí. Sí, sí te escuché. Ya, ya. Gracias. Listo. Joshua presente, Gamarra Alvarado. Levántese más temprano, ¿ya? Ok, Gamarra. Listo. No hay más, ¿no? Ok. La doctora ya va a entrar. Joshua, buenas noches. Jennifer Montenegro, presente, por favor. Ok, ok, está bien. Montenegro. Listo. Joshua, presente. Chimoya. Sí, sí, Liz, Gracias. sí, sí, sí te escuché, sí te leí. A ver. Muy bien. Ok.
Chicos, no se olviden de entrar a emergencias y desastres también, a la par, lastimosamente, pero tienen que entrar. Muy buenas noches, queridos alumnos. Buenas noches, doctora. ¿Me escuchan bien con micrófono? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí se le escucha bien, doctora. Muy bien, empezamos. ¿Logran visualizar? Sí se ve, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a empezar con dos temas realmente importantes, que es semiología en el adulto mayor o semiología geriátrica y fragilidad, ¿ya? Importante conocer la semiología geriátrica. Un ratito, chicos. Quiero ver si está aquí los videos, un ratito. Antes de empezar, quiero ver que esté abierto el... Ya, ok. Ahora sí, ¿logra visualizar bien? Lo que pasa es que tenía que ver que estén los videos ahí. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Bueno,
Chicos, les pido por favor una hora de su atención, que más o menos durará la clase, entre hora y cuarto, por favor, concentración, porque son dos temas muy importantes. Todavía seguimos en la introducción de la geriatría, ¿no? Para empezar a entender los síndromes geriátricos que vamos a hablar, que se van a comentar en el transcurso de las clases. Bueno, semiología del adulto mayor o semiología geriátrica, ¿no? Es importante conocer que para realizar una muy buena valoración una muy buena valoración geriátrica, tiene que realizarse una muy buena semiología. Como sabe, tenemos los 4 pilares, ¿no? El clínico, mental, funcional y social. Y todo eso se basa en la capacidad para poder realizar una valoración adecuada. Y con eso que vamos a llegar a un diagnóstico correcto, plan terapéutico exitoso. Y como les comenté en la segunda clase, se caracteriza por un seguimiento. Tenemos que seguir al paciente. Se debe realizar en varias sesiones si es preferible. Un enfoque multidimensional, físico, mental, social y funcional. Por eso que necesitamos un equipo interdisciplinario. Es lo ideal. Es lo ideal cuando nosotros valoramos o revisamos a un adulto mayor, ¿no? En la semiología geriátrica. Es importantísimo. Los principios de esta semiología geriátrica. ¿Y por qué diferenciamos la semiología geriátrica de una semiología en el adulto o de pediatría que ustedes están llevando, ¿no? Me imagino que les han hablado de semiología pediátrica. Bueno, a cada etapa de la vida pues tiene cosas que van a diferenciarse, igual que un niño que se diferencia en muchas, el examen físico es distinto, en muchos procesos, igual el anciano. Los dos extremos de la vida cambian definitivamente. Los cambios normales son, acuérdense de la primera clase, la homeostasis, los cambios fisiológicos que se dan y que van a estar en totalmente equilibrio. Uno de los principios de la semiología geriátrica es determinar siempre el riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Ok, le revisamos, hacemos todo el examen clínico que ustedes lo hacen muy bien, lo que han aprendido durante todos estos años, y vemos el beneficio o el riesgo de realizar tal procedimiento. Por ejemplo, la colonoscopía. El paciente está con mucho estreñimiento, tiene 90 años, es muy frágil. Estamos pendientes que puede ser una neoplasia o puede ser un simple síndrome de estreñimiento y le estamos pidiendo una colonoscopía. Tenemos que valorar el riesgo-beneficio de ese procedimiento. Es nuestro principio como geriatría. No podemos pedirle como un adulto, ok, sufre de estreñimiento, como screening tenemos que pedirle, y por el alto elevado de prevalencia de cáncer de colon, tiene que pedirse una colonoscopía, ¿no? Para ver hemorroides, una proctoscopía. Nosotros siempre valoramos el riesgo-beneficio, chicos. No atribuir a la edad, nada de edadismo, nada de ajeísmo. No atribuyan toda la edad, ya les dije, a veces mal llamada, ¿no? La demencia senil, cuando no existe esa demencia senil. O otras enfermedades que lo llaman por la vejez o el ajeísmo, ¿no? Eso está mal. Siempre ordenar las prioridades, lo prioritario. Al paciente desde que ingresa, ustedes ya deben estar viendo el paciente, qué tipo de paciente es, si es frágil, si es complejo, ¿no? O es vigoroso. Ustedes ya tienen que estar conociendo simplemente desde la caminata. Reconocer síntomas somáticos. Lamentablemente el adulto mayor sufre de muchos síntomas somáticos. Tratar de reconocerlos y diferenciarlos, porque nos pueden engañar o tener falsos positivos, ¿no? Porque ellos se deprimen mucho, son muy ansiosos. La tercera edad va de mucho de la depresión, igual que la adolescencia. O sea, va mucho de este trastorno. Condición social, como les dije en la segunda clase. Es importante ver el binomio paciente-familia, importantísimo ver el binomio, ¿no? ¿Qué tal está la parte social? Porque ustedes pueden ser los mejores médicos, pero si no hay familia que colabore o no hay convivientes, no vamos a tener no vamos a realizar una buena semiología geriátrica. Mucha paciencia, chicos. Lamentablemente no, o sea, en todas las especialidades, deben tener mucha paciencia y tacto, no solo en geriatría, ¿no? Lamentablemente hemos visto a muchos colegas que no son geriatras, otras especialidades donde están con el adulto mayor y no le brindan el tiempo necesario. No sé si tienen ustedes adultos mayores en casa. Saben cómo son, ¿no? De toda la paciencia que nosotros y el tacto que debemos tener con ellos, porque ellos, pues, así como
etapas de la vida, tienen muchas experiencias que contar, muchos deseos, muchas vivencias, ¿no? A veces como que nos quieren sorprender los mismos adultos mayores, ¿no? Y siempre, como les digo, las canas merecen respeto, siempre. Entonces, siempre tener mucha paciencia y tacto con los adultos mayores. Acuérdense que son pacientes mucho mayores que nosotros, son pacientes que ya han vivido muchos más años, que esas canitas saben mucho más cosas que nosotros, pese a que nosotros somos los médicos. Entonces, siempre tenemos que tener tendencia a escucharlo. El adulto mayor necesita más tiempo que cualquier etapa de la vida, más que un niño, como un adulto, como un adolescente. Necesita mucho más tiempo para elaborar incluso sus respuestas. Porque el adulto mayor tú le puedes preguntar algo y él, para poder elaborar su respuesta o decirla correctamente, demora más tiempo. Porque a veces le preguntamos por algo y me está contando otra cosa. Y así nos desviamos de las preguntas. Entonces, mucha paciencia y tacto es importante. Anamnesis. Definitivamente la historia clínica es nuestra herramienta principal. Y ustedes ya la conocen. Debe ser directa, de ser posible. ¿Qué quiere decir? Que siempre debe ser el mismo adulto mayor. No, de no ser posible, nosotros trabajamos con el binomio, que es el cuidador. La ectoscopía, chicos, desde que ingresa el paciente al consultorio, el examinador observa situaciones o detecta alteraciones que lo orientan al diagnóstico. Por ejemplo, ustedes ya van viendo la velocidad de la marcha, si está ayudándose con algún bastón o alguna ortesis, necesidad de asistencia, es importante, ¿no? A veces también el saludo proporciona información. Entonces, a veces ustedes van a ver cuando ya han visto con sus profesores de práctica, y mis alumnos van a ver cuando estemos haciendo una historia clínica a un paciente, en general, pregunto desde el nombre, desde dónde vives, desde que te está saludando. Desde ahí ya tú puedes sacar si tiene algún problema de deterioro cognitivo, de depresión o una probable demencia. Al estrechar la mano, es posible sospechar de problemas neurológicos porque sabemos si hay una buena resistencia, ¿no? Importantísimo. Entonces, hay que tener en cuenta siempre la puntualidad. El adulto mayor no hay que hacerlo esperar. No hay que hacerlo esperar, ¿no? La característica de los adultos mayores es que son muy, pero muy puntuales. Tú le dices 1 hora y ellos están 1 hora antes. Los que llegan tarde no son ellos, son los hijos, que lamentablemente esperan a sus hijos y llegan tarde. Ese es el problema. Entonces, es importante. Preguntas siempre abiertas, de ser posible, no preguntas cerradas de sí o no, no. Preguntas abiertas siempre, ¿no? Es importante. Un ambiente confortable, ¿no? Un ambiente que esté cómodo. Es importante escucharlo con atención, ¿no? Atención, mirarlo a los ojos. Y siempre tener en cuenta un lenguaje claro, un tono de voz apropiado para cerciorarse que nos han entendido. Porque muchas veces nos pasa que explicamos la receta, puede ser la mejor receta, pero el paciente, ¿qué pasa con el paciente? No nos entendió y así él se va del consultorio. Entonces, siempre una característica, al menos la mía, es que le digo, ok, señor Aurelio, a ver, cuénteme, ¿qué le dije? Y el señor Aurelio, ¿qué me dijo? No me acuerdo, doctora. O bueno, de nuevo, le vuelvo a dar las indicaciones. Don Aurelio, ahora sí, cuénteme, ¿qué le dije? ¿Cómo va a tomar su pastilla? Y don Aurelio sigue no entendiendo. Es así, a veces me toma hasta 3, 5 veces explicarlas, incluso un poquito más. Hay que darnos el tiempo para la geriatría, hay que darnos el tiempo. Acuérdense que, como le dije en las clases anteriores, los cambios habituales de alimentación y el sueño, o sea, un paciente que no está comiendo y que no está durmiendo, algo está mal, ¿eh? Algo va mal. El adulto mayor que no come y que no duerme son indicadores confiables de que algo no está bien, Entonces, es importante eso. Nosotros, por ejemplo, cuando ya estamos evaluando al paciente en consultorio, si me dicen que no está durmiendo, me dicen que no está comiendo, paro la oreja, podemos estar ante un paciente infectado, un paciente con un problema metabólico, un problema agudo, ¿no? Es importante, ¿no? En la afiliación también, ¿no? Que está antes de la anamnesis, es importante el estado civil. De investigar siempre la persona responsable, Entonces, es importante.
antecedentes personales y patológicos, revisión por sistemas, cirugías programadas, caídas, número de hospitalizaciones, presencia o ausencia de relaciones sexuales es importante, y la historia farmacológica, ¿no? Siempre va a ser importante la revisión por sistemas en todo, ¿no? Todos los aparatos, ¿no? De las cirugías, de los riesgos caídas. A veces el adulto mayor no informa mucho de las cirugías y provee poca información, ¿no? Entonces hay que revisarlos a los pacientes adultos mayores, ¿no? Revisarlos y ver qué cirugías. A veces no nos informan, no nos dan toda la información sobre qué cirugías. Las caídas también es importante. Acuérdense que el paciente que se cae, el paciente que tiene un riesgo a fallecer. Caídas son premonitorias en los ancianos, de muerte al año, en un porcentaje, un 10 a 15%. Entonces es importante, a veces el adulto mayor lo niega por vergüenza, ¿no? El número de hospitalizaciones también es importante, ¿no? Porque mientras más hospitalizaciones tenga, pues vamos a tener algo no está yendo bien, ¿no? Relaciones sexuales también, como les dije, es importante en el adulto mayor, ¿no? La historia farmacológica, los medicamentos que toma, no solamente los medicamentos que se prescriben, sino los autoprescritos. Importantísimo, importantísimo, porque como ustedes saben, los adultos mayores, cuando les hacemos preguntas sobre su medicación, ellos no me van a responder el nombre, me van a decir por colores, por tamaños, color amarillo, azul, la de color azul, doctora. Esa pequeñita de color azul o color rosado, es la clásica de los adultos mayores, no saben su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo hago personalmente es, ok, don Aurelio, usted todos los días me va a traer en esta bolsita que yo le proporciono. Yo tengo una bolsita que les doy a cada uno, ayudado por las promociones de Villarreal, que nos han dejado bolsitas ahí que le damos a los adultos mayores. Bueno, a mi persona le doy la bolsita azul y le digo, Aurelio, don Aurelio, meta todas sus medicinas aquí. Y cada vez que usted venga a mi consulta, va a venir con todas las medicinas que tomó hasta en la mañana de la consulta. Ok, entonces viene a mi consulta, me da la bolsita y yo la pongo todos los medicamentos, solo vierto el contenido en la mesa. Me pongo a revisar qué medicamentos tomo, porque ellos no nos van a decir los medicamentos. Importante, eso es para ver lo que es polifarmacia, pues, o medicación o prescripción inadecuada, importantísimo. La historia nutricional, ¿no? La historia nutricional importante. Nosotros nos ayudamos con el mini nutritional, ¿no? Para ver no solamente la malnutrición, sino el riesgo de malnutrición, ¿no? Si hay un problema de un riesgo, ¿no? ¿Qué almorzó el día de ayer? Y ustedes no sé si habrán revisado, ya les pasé las escalas al delegado, o ya lo van a ir de mi grupo, que ya lo va a ir revisando esta semana, sobre la evaluación geriátrica integral y la evaluación nutricional. No sé si habrán revisado la mini nutritional. Mini nutritional no solamente mide el IMC o los parámetros antropométricos, sino también evalúa qué comió usted en la mañana, don Aurelio, que almorzó ayer. ¿Y con eso qué me estoy dando cuenta? La memoria, pues. Entonces, todo, mientras vamos evaluando al adulto mayor, podemos sacar bastante información. Bastante información porque a veces el tiempo también es corto, ¿no? No tenemos mucho tiempo en consultorio, entonces es lo que nosotros hacemos. Al menos mi persona lo hace. La historia social, importantísimo, historia social. Los estilos de vida también, ¿no? Valorar el estado de los pies también es importante. A veces ¿no? Nos podemos ver también en los pies. Es muy frecuente en los adultos mayores que yo les digo, quítense los zapatos para valorar los pies, porque generan problemas, ¿no? Hay deformidades en las uñas. A veces solamente con el cuidado de las uñas vemos qué tal cuidado es a nuestro adulto mayor. Es importante. Entonces, todo eso tenemos que revisar en una anamnesis, ¿no? Todo eso. No sé si va en examen físico, pero ir también comentándolo, ¿no? El examen físico. El examen físico, diferenciar hallazgos debidos a enfermedades o asociados al envejecimiento. Acuérdense que en el examen físico tenemos que diferenciar los hallazgos que se ven propios a las enfermedades o asociados al envejecimiento. No debe dejarse expuestos a bajas temperaturas. Cuando nosotros revisamos al adulto mayor, hay que tener mucho cuidado, como vamos a descubrirlo, a que no esté a bajas temperaturas. Por ejemplo, ahora que estábamos en verano, teníamos el ventilador prendido. Entonces, lo que hacíamos, porque sabemos que el adulto mayor, igual que el niño, incluso mucho más riesgo que el niño o que el bebé, tiende a enfermarse solo con descubrirse muy rápido y ir a por ejemplo, a un ventilador.
porque el paciente adulto mayor está bien abrigado, no sé si se han dado cuenta, por el problema de la termorregulación, ya les expliqué en la primera clase. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A exponerlos a bajas temperaturas. Entonces, es importante tener esa consideración en el examen físico y lo revisamos tal y cual revisamos a un paciente, ¿no? En todos los aparatos, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Y el aparato cardiovascular, respiratorio, genitourinario, nervioso, osteoarticular, todo vamos a revisar, ¿no? No va a cambiar mucho. Estas son las consideraciones que sí hay que tener en cuenta antes de la revisión, ¿no? Un ambiente cómodo, diferenciar algunas enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Tratar de diferenciarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el examen físico podemos auscultar también hay soplos y pues pueden ser debidos al envejecimiento, sí, puede haber algún tipo de valvulopatía, sí, no es lo normal, pero puede verse. Es una enfermedad, sí, es una enfermedad, es una valvulopatía, pero que puede ser influenciado por el mismo envejecimiento. Entonces, tenemos que revisar, ¿no? Tenemos que ver si realmente es una enfermedad o es propia, ¿no? Del envejecimiento. Que claro, tiene su riesgo, ¿no? No debe dejarse expuestos a bajas temperaturas, lo que les dije, y mucha paciencia, siempre paciencia, porque el paciente tú lo vas a poner en la camilla y para subir esa camilla tú ya estás viendo la parte motora, definitivamente. Mientras sube la camilla, se quita la ropa, ya tú estás viendo, ¿no? ¿Qué actividades hace? ¿Ok? ¿Qué actividades hace? Entonces, el examen físico va a valorar muchas cosas, incluso el examen físico va a valorar en general, al igual que la anamnesis, ¿no? Va a valorar las esferas, las 4 esferas, ¿no? Podemos valorar memoria, ¿no? El estado funcional, cómo va subiendo las gradas de la camilla, cómo va a bajar las gradas de la camilla, cómo se desviste, cómo se viste el paciente. Entonces, es importante y tener mucha paciencia por parte del examinador, definitivamente mucha paciencia. ¿Me escuchan, delegado? Sí, doctora, se logra escuchar. Ya. Valoración del peso y talla, ¿no? Importantísimo en los adultos mayores, ¿no? Descubrir la presencia de hipotensión postural. Es muy frecuente que la hipotensión postural, ¿no? Y ustedes ya saben que el adulto mayor tiene un riesgo a la hipotensión postural, que es la caída de presión sistólica más o menos en 20 milímetros de mercurio o diastólica en 10, del pasar de posición de cúbito a la posición de pie. Entonces, ¿por qué? Eso puede darse normalmente en un paciente, ¿no? A veces también puede darse o influenciada por algunos medicamentos. Por ejemplo, ellos sufren mucho de problemas prostáticos, ¿no? Y las tansulosina es un ejemplo importante que puede producir hipotensión postural. Entonces, incluso en los adultos mayores hay una disminución incluso, ¿no? de presión arterial, ¿no? Y después de las comidas o después del desayuno disminuye, algo característico, ¿no? Los adultos mayores, su frecuencia respiratoria oscila entre 16 y 25. Y a diferencia de los jóvenes o los niños, la frecuencia cardíaca no se altera con la velocidad ante el ejercicio o la enfermedad. Puede alterarse, claro, puede alterarse la presión, pero su frecuencia cardíaca generalmente no se altera ante ejercicio o enfermedad. A veces, ¿no? Es algo característico que puede darse en algunos pacientes, en la mayoría de los pacientes, ¿no? Pero también hay pacientes que sí, pues vemos alterado esto, ¿no? Que se va a alterar este ejercicio o enfermedad y va a producir taquicardia. Otros no pueden tener una infección y no presentar ningún tipo de taquicardia. Signos de hidratación, por ejemplo, en el adulto mayor, como al igual que en el niño, tienden mucho a deshidratarse rápidamente y hacer incluso aquis, injurias renales agudas. ¿Cómo podemos evaluar esa deshidratación? Podemos evaluarla de muchas formas, pero la turgencia de piel y el signo de pliegue que lo hacen ustedes en el niño no pueden ser utilizados en ancianos porque no van a salir positivos. ¿Ok? Ahí tendríamos que ver más las mucosas. ¿No? Y la tolerancia también a líquidos. Los adultos mayores tienden a ser pálidos, así que podríamos tener un paciente pálido y no ser anémico. A veces nos engañan, ¿no? Digamos, a la ectoscopía lo vemos pálido, pero no están con anemia. Entonces hay que diferenciar esto. Tenemos que ver siempre las mucosas, ¿no? Para ver si es que hay algún tipo de palidez, ¿no? La púrpura senil, algo que es común en los adultos mayores, ¿no? Como les dije, siempre examinar el pliegue interglúteo, el mamario y el inguinal, porque es muy común que los adultos mayores, como no se secan bien, porque no tienen fuerza o no ven, a veces también la grasa abdominal es más grande,
se tienden a producir micosis en estas zonas. Entonces hay que tener consideraciones, ¿no? Hay un riesgo en algunos pacientes, como hay seroftalmia, también hay riesgo de lagrimeo, que puede ser constante de infecciones, tanto el riesgo de lagrimeo como la seroftalmia. Hay presbicia, tapones de cerumen, generalmente el adulto mayor a veces no me escucha porque tiene un tapón grande de cerumen. Hacemos el lavado óptico y realmente eso mejora la audición. La anodoncia, ¿no? Que el paciente no tiene dientes, entonces es importante también, eso le permite que el paciente pues a veces no coma, ¿no? Entonces la pérdida del diente, entonces es muy frecuente en los adultos mayores. ¿Eso qué causa? La anorexia, pues, ¿no? Causa anorexia. La serostomía, ¿no? Que es propia, como les comenté, en los cambios fisiológicos del adulto mayor, hay que hacerle comidas mucho más jugosas, ¿no? Para que pueda tolerar y mejorar ese bolo alimenticio, definitivamente. Hay presentaciones atípicas, o sea, una característica del anciano es que en muchas enfermedades se presenta típica, por ejemplo, el infarto de miocardio, importante. Presentación atípica, palpación en la región inguinal, siempre en el adulto mayor, en general, especialmente el adulto mayor, palpar siempre en la región inguinal, porque es muy frecuente que encontremos hernias inguinales. La incontinencia urinaria también encontramos, ¿no? En preguntar siempre por eso, porque la mayoría de mujeres adultas mayores pues presentan este problema debido al prolapso que presentan debido a los hijos nos dan ya esos problemas, ¿no? Por el parto y todo eso. No solo por el parto, sino también por los cambios fisiológicos que se dan al nivel del embarazo, que puede predisponer, pese a que no ha dado parto normal, ha dado 8 una cesárea, hay un riesgo de todas maneras de incontinencia por el piso pélvico. Problemas neurológicos, acuérdense que los problemas neurológicos aún constituyen la causa más frecuente de deterioro de la capacidad funcional en ancianos de forma aguda. ¿Qué quiere decir? Que siempre, si uno está teniendo un problema de memoria, confusión, que el paciente está con alucinaciones o está durmiendo más, está somnoliento, ok, algo está pasando en el adulto mayor y una enfermedad aguda. Acuérdense que ellos tienen presentaciones atípicas, no me hacen presentaciones típicas, a veces tienen infecciones urinarias y no hacen enfermedad, o sea, no hacen poliaquiuria, disuria, lumbar, ya nada. Lo único que hacen es problemas neurológicos, delirio, que vamos a hablar en la próxima clase. Entonces es importante que cuando ustedes revisen en la semiología geriátrica, evalúen que los problemas neurológicos constituyen la causa más frecuente de deterioro. Acuérdense que les comenté que el paciente es muy heterogéneo. Podemos tener dos pacientes de 70 años y ser totalmente distintos. 70 años un paciente, 90 años otro paciente. El nonagenario puede estar mucho mejor que el de 70. Ha pasado y van a ver ustedes en sus prácticas. Puede pasar y es muy frecuente, ¿no? Presentación atípica. La fragilidad es el marcador más sensible del paciente vulnerable, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Entonces, es importante ver las características de las enfermedades de las personas adultas mayores, ¿no? Porque a veces tienen una dificultad para reconocer la presencia de alguna enfermedad porque es atípica, ¿no? A veces piensan que todo es el envejecimiento, que hay múltiples patologías concomitantes. Entonces, es importante determinar eso. La forma típica, la multipatología, la aceptación de la enfermedad como algo propio. Entonces, hay que tratar de diferenciar, ¿no? Tratar de poder discriminar este ajeísmo que lamentablemente nos vemos todos envueltos a veces. Muchos de nosotros como médicos a veces hacemos ajeísmo sin quererlo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tendencia a la cronicidad. Muchas de las enfermedades tienden a la cronicidad y la incapacidad. Hay una alta prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas que originan incluso dependencia, como la demencia, pues, ¿no? El pronóstico es menos favorable de las enfermedades. Siempre las enfermedades se van a aceptar en un organismo con menor reserva funcional y capacidad de respuesta, lógico, ¿no? Ya les comenté en la primera clase de esa homeostenosis. Cuando hay menos reserva fisiológica, va a venir un evento estresor y va a producir una respuesta negativa. Entonces, el pronóstico va a ser menos favorable para el adulto mayor porque la enfermedad se va a dar en el órgano que tiene menos reserva fisiológica. Hay una dificultad diagnóstica y terapéutica. Acuérdense lo que les dije en la primera diapositiva, riesgo y beneficio. Hacer un BGI para dar terapéutica, ¿no? Un diagnóstico preciso, ¿no? Sintomatología y lo sigo
comentando, sintomatología inespecífica. A veces los síntomas inespecíficos son los principales. Ausencia de síntomas y signos cardinales de la enfermedad. Falta de dolor en infarto de miocardio, TEP, fracturas, ¿no? O no síntomas de infección urinaria. Síntomas y signos apagados, ¿no? Ausencia de fiebre, de leucocitosis. Resultados atípicos de las pruebas complementarias, ¿no? Resultados atípicos de las pruebas complementarias. Entonces es importante, a veces podemos ver una radiografía de tórax y no tener algún resultado, ¿no? El EKG también, a veces es muy frecuente, un BCG que no se altera, ¿no? Atrofia en la TAC, ¿no? Y tener ahí ya la enfermedad. Entonces, como les comenté, siempre la enfermedad va a darse en el órgano que tenga menos reserva funcional. Una de ellas es el cerebro. Va a generar confusión. Puede generar incontinencia en pacientes con problemas del piso pélvico, ¿no? Y no necesariamente, también en varones, ¿no? Caídas en pacientes con problemas del equilibrio. Entonces, acuérdense que siempre el órgano que va a estar con menos reserva es la que va a generar mayor riesgo. Los síndromes geriátricos, no sé si ustedes ya han escuchado o ya han revisado con sus docentes. Bueno, imagino que esta semana van a revisar los gigantes de la geriatría. Delegado, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se me escucha. Gigantes de la geriatría. ¿Y por qué, doctora, síndromes geriátricos? Definitivamente los síndromes geriátricos son, como ustedes ya saben, un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Un conjunto de cuadros no encuadrados en enfermedades habituales, originados por la conjunción de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que son frecuentes a origen de incapacidad no solamente funcional, a veces solamente social. Son síntomas de muchas enfermedades, ¿no? Pero también son el principio de muchos otros problemas que debemos tener en cuenta desde su detección para establecer una buena prevención de los mismos. Les voy a presentar los síndromes geriátricos. ¿Qué síndromes geriátricos conocen, por ejemplo? El síndrome de caídas, el síndrome de fragilidad, el síndrome de inmovilidad, el síndrome de úlceras de presión. Entonces, acuérdense, es importante conocerlos y es por eso que van a tener una clase en las teorías, ¿no? De cada síndrome y en sus prácticas. Es importante porque los síndromes van a ser un conjunto de signos y síntomas que pueden dar una enfermedad en sí, pueden evocar una enfermedad. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque es importante detectar esos síndromes geriátricos porque detectándolos vamos a poder hacer una prevención secundaria y terciaria y evitar la dependencia y la discapacidad propia. Entonces, los síndromes geriátricos, como toda enfermedad, va a ser influenciada por enfermedades crónicas, efectos de la edad, el ambiente físico, ¿no? Entonces, múltiples factores para darse, sí, o sea, el síndrome de caída, úlcera de depresión, síndrome de inmovilidad, para que se dé un síndrome, definitivamente interactúa no solamente con las enfermedades, sino también con el ambiente, ¿no? Estilos de vida, entonces, es importante. Muchas veces se diagnostica tardemente también, porque son ineficaces las estrategias de diagnósticos. Entonces, nosotros manejamos de forma terapéutica, aún en ausencia de un diagnóstico etiológico. ¿Qué quiere decir? Podemos tener un síndrome de caídas, podemos empezar con el manejo terapéutico y en sí no sabemos la etiología de ese síndrome de caídas. Y el síndrome de caídas, probablemente la etiología sea farmacológica. El paciente me viene tomando benzodiazepinas, pues se está cayendo, pues. Entonces, a veces hacemos el plan terapéutico aún sin conocer la etiología de ese síndrome. Les presento las síndromes geriátricos, las reglas de los IES. Inmovilidad, caídas, incontinencia urinaria, demencia, infecciones, desnutrición, alteraciones de la vista y el oído, ¿no? Que le llamamos los síndromes neurosensoriales, síndrome de estreñimiento, de depresión. Ahí va la iatrogenia o polifarmacia, de inmunodeficiencia, de impotencia sexual. Acá tenemos los grandes síndromes geriátricos. Conózcalos, que vamos a ir hablando en las prácticas y en las teorías. Importantísimo. Nuestro gran síndrome es el síndrome de caídas, por ejemplo, ¿no? Características, un conjunto sindrómico. Signos y síntomas, elevada frecuencia. Es importante detectarlos y tratarlos porque generan un deterioro importante en la calidad de vida. ¿Son muchos de ellos prevenibles? Sí, son prevenibles cuando son bien estudiados y diagnosticados. Son susceptibles a tratamiento también.
¿no? De cómo nosotros llegamos a un síndrome geriátrico haciendo la valoración geriátrica integral, lo que se ha hecho en la clase anterior. Trabajo de un equipo interdisciplinario y el correcto uso de los niveles asistenciales, ¿no? Que ustedes ya lo han visto. Entonces, planteamiento muy eficaz, incluso, por ejemplo, el síndrome de caídas. A veces hacemos prevención primaria de ese síndrome de caídas, mucho antes de darse. ¿Podemos hacer prevención primaria? Sí, en muchos de los síndromes podemos hacer prevención primaria. ¿Podemos detectar tempranamente? Sí. Sin BGI pasan desapercibidos, pero con BGI no. Podemos llegar a un diagnóstico etiológico muchas veces. ¿Podemos tratar las enfermedades y recuperar el nivel funcional previo? Definitivamente sí lo podemos hacer. Un gran ejemplo es el síndrome de caídas, por ejemplo. En la prevención terciaria, reducir al mínimo sus complicaciones, seguir al paciente de forma coordinada, una característica, ¿no? ¿Cuáles son los grandes síndromes geriátricos? El síndrome de audición y de visión. Ya les dije que lo primero que se va a alterar son la audición y la visión. Entonces, los síndromes neurosensoriales, alteraciones sensoriales, que así se llama el síndrome, son los más frecuentes, seguidos por el insomnio también, ¿no? El insomnio, ¿no? Las caídas, mire, también, ¿no? La incontinencia urinaria, ¿no? La polifarmacia, el estreñimiento, incontinencia fecal, importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlos? Las recomendaciones siempre, ya les dije, nuestra piedra angular, ¿quién es? Chicos. Delegado. Sí, doctora. Nuestra piedra angular, ¿qué es? La prevención. Prevención. Nada, pero ¿quién, pues? En el anciano frágil. Reconocer el anciano frágil, prevención. Y reconocer, identificar a nuestro anciano frágil. Podemos prevenir en ese tipo de paciente, porque en ese va a generar impacto. No en el vigoroso, ni en el geriátrico, el frágil. ¿Cómo detectamos fragilidad, doctora? Hoy vamos a ver videos y una clase también que les voy a dar. ¿Cómo detecto al frágil? Detección precoz de los síndromes geriátricos, identificar en muchos de ellos la etiología, tratamiento fisiopatológico, porque muchos de los síndromes geriátricos van a tener su fase fisiopatológica, que lo van a ir viendo en las clases posteriores, ¿no? Prevenir la aparición incluso de síndromes geriátricos a la hospitalización. ¿Por qué? Porque el síndrome de caídas, por ejemplo, ¿qué puede causar? A la larga, síndrome de inmovilización. Y el síndrome de inmovilización a la larga, ¿qué puede causar? Síndrome de úlceras de presión. ¿Ven? Es una cascada que puede causar. Es prevenirlo. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí para entrar a fragilidad? Delegado. No, doctora. Al parecer no hay preguntas. No, doctora. ¿Sí? Ok. Vamos con fragilidad, nuestra piedra angular. Uy, chica. Acá, en fragilidad vamos a... ¿Qué conocen de fragilidad, chicos? Ay, ¿dónde está esto? ¿Cómo cierra? ¿Qué conocen de fragilidad? ¿Qué han comentado en la clase, chicos, hasta el momento? De fragilidad. ¿Qué han comentado de fragilidad hasta el momento, chicos? La Chicos, vulnerabilidad. vulnerabilidad, muy bien, Aldo. Aldo, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué has conversado en tu clase de práctica de fragilidad? No, todavía no hablamos del tema en sí. ¿Has podido reconocer a un adulto mayor frágil? Sí, generalmente son los adultos mayores que, bueno, vienen con ciertas patologías previas, ¿no? O crónicas, o ciertas condiciones que pueden llevarlo a la larga a una discapacidad, ¿no? Ujú. Ok, es el paciente vulnerable. Muy bien, vulnerable. ¿Y cómo detectas fragilidad? Me dice Aldo que por las enfermedades crónicas. Bueno, también
Hay muchas herramientas para detectar fragilidad. Por ejemplo, si ustedes empiezan a revisar, no sé, el AJA, la Sociedad Americana de Cardiología, ellos detectan fragilidad a veces por enfermedades crónicas. O la Sociedad Americana de Endocrinología, cómo detectan fragilidad en un paciente diabético. A veces lo determinan por las enfermedades crónicas, lo determinan también por las actividades instrumentales, ¿no? Es difícil determinar fragilidad en muchos de los casos. Yo tengo un tomos de fragilidad y me ha llevado bastante tiempo entenderla. Pero ya, cada vez hay más conceptos de fragilidad que ya está viendo cada vez conceptos mucho más claros. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es nuestra piedra angular? Porque es el paciente que lamentablemente se va a ir a la discapacidad. A veces, doctora, lo podemos detectar a la ectoscopía, a veces se nos escapa, chicos. No podemos detectarlo a la ectoscopía y necesitamos de pruebas, de herramientas para poder detectarlo. A veces se nos escapa, no es el simple paciente que viene, que tiene muchas enfermedades, que está caminando lento, a veces se nos escapa. Se nos escapa y necesitamos pruebas, herramientas. Y les he comentado que en geriatría nos ayudamos mucho de herramientas validadas al español como a varios idiomas. Entonces, necesitamos de herramientas. Fragilidad. El término acuñado desde finales del siglo XX, o sea, esto tiene ya, no es tan antiguo realmente, ¿no? O sea, en el último siglo es donde hemos llamado más la fragilidad y no solamente nosotros los geriatras hemos empezado a investigar, ha habido compendios, reuniones y reuniones para poder tener un nombre y poder darle un concepto claro. Ya desde el siglo XX el término se pudo acuñar como un estado de prediscapacidad. Este paciente es el prediscapaz en el marco del marco continuum funcional. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, ¿no? Acá como podemos ver, ¿no? Tenemos el paciente robusto, ¿no? Capacidad intrínseca conservada, ¿no? Acá ya tenemos una baja reserva funcional, que quiere decir que por X razones interviene el ambiente, los estilos de vida, las enfermedades crónicas, y ya no tiene una reserva como el paciente robusto. Y esta baja reserva funcional, ¿qué pasa? A la larga viene con eventos estresantes a la afectación de múltiples sistemas. Entonces, este es el espectro de discapacidad. No está todavía discapasa, ni siquiera hay una dependencia leve, chicos. Tienen un BART del 100 en muchos de los casos, o en casi todos. O sea, no hay dependencia ni leve. Pero ya está un prediscapaz, está bajando la alteración. Entonces le llaman el continuum funcional, ¿no? Que va desde la máxima capacidad intrínseca posible hasta la dependencia absoluta para realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Este paciente adulto mayor todavía realiza todas las actividades básicas. Conforme va avanzando la fragilidad, porque es un espectro, ya va a la prediscapacidad, discapacidad, prediscapacidad, dependencia leve, incapacidad, ¿no? Y dependencia severa y muerte, ¿no? El continuum funcional. El frágil es el prediscapaz. Lo puedo detectar fácilmente, doctora. A veces se nos escapa, chicos. Necesitamos herramientas para poder detectarlo, porque este paciente es nuestra piedra angular. Este paciente hay que trabajar. En este paciente hay que hacer terapia. En este paciente tenemos que reunirnos el equipo interdisciplinario. Doctora, y geriatría tiene su equipo interdisciplinario. Lamentablemente nos falta personal. Deberíamos tener nuestra unidad. Ahora vamos a ver unos videos importantes, interesantes de otros países, cómo funciona esta rehabilitación en pacientes frágiles. Deberíamos tener nuestra unidad de día, donde todos los pacientes frágiles los sometamos a rehabilitación diaria. Porque la rehabilitación y la nutrición, usted sabe que son las piedras angulares, más el control de enfermedades crónicas. Las 3 piedras angulares para mejorar. ¿La fragilidad es reversible o irreversible, chicos? ¿Reversible o irreversible? Delegado, ¿me escucha? Irreversible, doctora. No, es reversible. Es que es detectada temprano, ¿no? Claro,
reversible. Si te acuerdas del espectro, si tú lo detectas acá, todavía no está discapaz, ni siquiera tiene dependencia leve. ¿Qué haces? Chin, 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 lo regreso. Tenemos pacientes de 70 años, doctora, frágiles, claro, a veces se fragilizan porque no se tienen linfoma, por ejemplo. La clásica de los adultos mayores son linfomas. Se fragilizan por la enfermedad, por la quimio. ¿Logran superar la enfermedad? Estamos ahí los geriatras. Nosotros los geriatras trabajamos mucho con los oncólogos, ¿eh? Trabajamos de la mano. ¿Qué hacemos? Lo regresamos. Se curó la enfermedad, lo volvemos. No solamente ellos, a veces los operados cardíacos también. Luego lo regresamos. ¿Ok? Entonces es un estado reversible. Por eso es importante, porque si fuera irreversible, no genera importancia, porque ya pues es irreversible. ¿Qué vamos a hacer? Solo haríamos prevención terciaria, ¿no? Incluso y eso, ¿no? A veces no se podría. Entonces es reversible, chicos, reversible. ¿Okay? En muchos de los casos, lógico que si ya va el espectro, va cruzando esta línea, cada vez se va a hacer menos reversible, ¿no? Bueno, la historia, ¿no? Para hacer un poquito de historia, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, desde el 97, incluso Campbell y Wagner dijo un síndrome biológico con disminución de la reserva funcional, lo que les dije, la reserva fisiológica, y de la resistencia a los estresores, debido al declive acumulado de múltiples sistemas fisiológicos que originan la pérdida de la capacidad homeostática y vulnerabilidad a eventos adversos. Los que le dije en la primera clase, pues todos nuestros aparatos trabajan en constante equilibrio, homeostasis, chicos. Totalmente equilibrio, homeostasis. Entonces, cuando se pierde esta homeostasis, estamos ante una pregunta de examen, homeostenosis. Disminuye la reserva funcional, no tenemos resistencia a los estresores y hacemos declive de sistemas. ¿Qué generamos? Pérdidas, ¿no? De la capacidad homeostática y nos vienen los eventos adversos. Eso es lo que pasa. Morley, en el 2013, definió como un síndrome médico de causas múltiples, caracterizado por ¿qué? Y Morley es un poquito ya, digamos, más actual a lo que lo denominamos ahora. Porque ¿cómo podemos determinar la reserva funcional? A veces no la podemos determinar tan fácil, pero sí podemos determinar la fuerza, la resistencia. Entonces, él ya nos dijo pérdida de fuerza y resistencia con disminución de la función fisiológica que aumenta, como dijo Aldo, la vulnerabilidad. Es vulnerable para desarrollar dependencia o fallecer, ¿no? El paciente vulnerable, pero acá ya Morley nos habla de pérdida de fuerza y resistencia. Acción conjunta de la Unión Europea definió la fragilidad como un estado caracterizado por un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionado con el envejecimiento que resulta en una reducción de la capacidad intrínseca y que confiere una extrema vulnerabilidad a estresores, aumentando el riesgo de presentar diversos eventos adversos a la salud, ¿no? A veces la Unión Europea ya va más a otro concepto, ¿no? Un concepto parecido, pero que ya lo habla como un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos. Esto ya sería más, este concepto más, yo lo tomo ya con toda la experiencia, más un estado de fragilidad cronológica. ¿Qué creen? ¿Que un paciente de 90 años va a ser frágil o no, chicos? Chicos. Un paciente de 85, de 90 años, ¿lo consideramos un paciente frágil? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí se considera un paciente frágil. Muy bien, si se considera frágil, ¿ya? Ahí así hay irreversibilidad, chicos, lamentablemente. No podemos, ya es una fragilidad cronológica. De la Unión Europea más por eso. Un estado caracterizado por un declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionados con el envejecimiento, lógico. Tenemos cambios fisiológicos a la larga, todo esto ya se va a acentuar más, ¿no? Cuando formen los octogenarios. La característica o lo que queremos llegar todos los que nos dedicamos al envejecimiento es que se postergue lo más que se puede esta fragilidad. Se dice que más de los 85 años todos son frágiles. Todos son frágiles.
claro, son independientes, ¿no? Muchas veces salen, van a comprar solos, vienen solos. Sí es cierto, pero ya ahí son frágiles. Hay que tener cuidado con las caídas, hay que tener cuidado con las enfermedades, con las infecciones, ¿no? Todo eso. O sea, son frágiles. La fragilidad cronológica, ¿no? Que esto ya es irreversible, pues, ¿no? Pero podemos incluso tratar pues, mejorar, ¿no? Con el ejercicio, con nutrición, para que evitar estos eventos estresores también en muchos de los casos, ¿no? El espectro de la fragilidad, y continúo con esto, ¿no? Independencia, disminución, vulnerable, evento estresor, PAC, parte esto. Va a la discapacidad, premuerte y muerte. Importante esto, ¿no? Detectarlo desde aquí, ¿no? El espectro de la fragilidad. Tenemos 4 atributos principales para denominar la fragilidad, unas características, se podrían decir. Es un síndrome complejo. Les comento que pueden revisar las últimas guías por ejemplo, cardiología, oncología, endocrinología, hablan mucho de fragilidad en sus guías. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dar medicamentos o metas terapéuticas a un adulto vigoroso, a un adulto frágil, a un adulto geriátrico. Esto cambia. Y ellos han visto que el frágil es su piedra angular también para los cardiólogos, para los endocrinólogos, para los oncólogos. Porque yo le voy a dar la misma dosis de quimioterapia a un frágil que a un geriátrico o que a un vigoroso, no son las mismas. Entonces el oncólogo, ¿qué va a hacer? Tiene que detectar fragilidad, porque podría dar las dosis terapéuticas de sus quimioterápicos a dosis normales y ser frágil. ¿Y qué pasa? Un frágil, esas drogas lo deterioran y lo pueden hasta matar. Entonces, por eso es que el oncólogo ve mucha fragilidad. Pero aún así sigue siendo muy complejo determinarlo. Pero ya tenemos herramientas que en un rato vamos a ver cómo determinar esa fragilidad. A ver, compuesto por múltiples condicionantes, es heterogéneo, ¿no? Heterogéneo porque todo el envejecimiento es heterogéneo, relacionado biológicamente con el envejecimiento y con una trayectoria específica que puede ser fluctuante, importante, fluctuante, porque puede ir fragilidad, prefragilidad, ¿no? Y así estar. Prefragilidad, fragilidad, prefragilidad. Y reversible, chicos, reversible, pregunta de examen. Proceso multicausal. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se ¿Aló? escucha. Sí, doctor, estamos Ya. atentos. Que incluye disfunción de diversos sistemas corporales debido a factores intrínsecos y extrínsecos, multicausal, múltiples causas. A veces las mismas enfermedades crónicas pueden determinar la fragilidad, ¿no? Desencadenados por estresores, ya les dije, enfermedades agudas, hospitalizaciones, cambios de fármaco, a veces cambiar de cuidador también. Vulnerable a eventos adversos. El paciente frágil es vulnerable a mortalidad, discapacidad, institucionalización y muerte. Entonces, ¿no? Es más riesgo de hospitalizarse. Entonces es importante detectarlo. Entonces es un síndrome complejo, patología multicausal, está desencadenado o acelerado por estresores y es vulnerable a eventos adversos. Importante. Chicos, les presento a Linda Fritz. Fenotipo de fragilidad. Linda Fritz. ¿Qué nos dijo Linda Fritz? Linda Fritz ya nos determinó, ahí lo que vamos a hacer en la práctica. Ya ahorita les voy a enviar, les voy a dar un videito, unos videitos para que ustedes puedan verlo. ¿Cómo detecta fragilidad? Después de muchos consensos, Linda Fritz dijo, no, yo detecto, o vamos, una ayuda es que tú detectas fragilidad con la pérdida de peso, debilidad de fuerza de presión, fatiga, marcha lenta, nivel de actividad física baja. Entonces, si cumplían con 3 o más criterios de los 5, era un paciente frágil. Un prefrágil de 1 a 2 criterios y robusto con ausencia de los criterios. Y doctora, ¿cómo es una pérdida de peso? Doctora, ¿y cómo detecto debilidad o fuerza
Doctora, no se le escucha. Chicas, chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. ¿Se colgó? ¿Me han estado escuchando entrecortado? No, Chicos. doctora, solo la última parte. Ah, ya. Bueno. Ya, bueno, está hablando de Linda Fried, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Criterios del fenotipo de fragilidad de Linda Fried. Importantísimo que ustedes escuchen esto porque van a practicarlo o van a hacerlo en sus prácticas. Es algo más, tiende un fenotipo, digamos, más consensuado, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice Linda Fried? Pérdida de peso involuntaria. Pérdida de 4,5 kilogramos a más o un 5% del peso corporal que tenía un año previo a la valoración. Más del 5% no, hasta un 5% de peso previo. Debilidad muscular. ¿Y cómo evalúo de debilidad muscular, doctora? Con un dinamómetro. Ya van a ver, yo tengo mi dinamómetro que yo simplemente le digo, señor Aurelio, presione este dinamómetro. Y ahí va a originar la fuerza de presión de acuerdo a su edad y kilo. ¿Ok? Y si es baja, pues tenemos una debilidad muscular. Agotamiento referido, ¿no? Tenemos también cómo detectar el agotamiento, ¿no? Se detecta también en una escala que se las voy a dar, que es CSD, ¿no? Para poder detectarlo, la lentitud en la marcha, que se detecta a través, ponemos un parámetro de más o menos de 4,5 metros y le hacemos caminar al paciente. Si se demora más de 7 segundos, entonces estamos ante un paciente que tiene una velocidad de marcha lenta o normal o adecuada. Entonces, y esto va a ser dependiente de acuerdo al hombre y mujer. Entonces, vamos a ver un video, chicos, ya, porque esto más lo van a practicar en prácticas, ya. Vamos a ver un videito porque eso es más práctico, ya eso es más, ahora con la doctora Rosa, la doctora Sánchez, hagan ese fenotipo de Fried, ya que es importante. ¿Qué nos dice Fried? Baja de peso, resistencia, que lo medimos con el dinamómetro, actividad física, ya. Entonces es importante poder detectarlo. Entonces, y velocidad de la marcha. ¿Y cómo lo detecto? En geriatría tenemos todo para detectarlo. Tenemos el espacio para poder que el paciente pueda caminar. Tenemos también el dinamómetro para que ustedes puedan ver la fuerza de presión y la actividad física tenemos por una escala, ¿no? Entonces vamos a poder poner YouTube un ratito. A ver, creo que es este de acá. Vamos a poner. Creo que ven un video de Linda Fried. Sigue con esto. Bueno, vamos a poner acá Linda Fried, porque creo que ese van a ver después de este video. Linda Fried. Fragilidad. Ya. ¿Logran visualizar, chicos? ¿Sí? Sí se ve, doctora. Ya. Ya, ¿va a escuchar el audio o no se logra escuchar? No lo sé, creo que sacar mi audífono, me parece. El audio, a ver, vamos a ver. ¿Sí?
¿Puedes escuchar? Delegado, respóndeme porque a veces pienso que estoy hablando en... Sí se le escucha. No se doctora. escucha, Doctora, doctor. A usted Pero se le el se le audio... escucha a escucha. usted, no se escucha el video. Ah, no se ve el video. No, sí se ve, doctora, solo que no se escucha. ¿Y cómo hago para que se escuche? Bueno, si pueden verlo en su... ¿Cómo hago para que se pueda escuchar? Doctora, tiene que volver a compartir y cuando sale compartir, le va a dar, ahí pone activar audio, pero tiene que volver a compartirlo. Vamos a ver, espérate. Dejar de compartir. Ahora compartir. Acá pongo pantalla, ¿verdad? Arribita dice activar audio, doctora. ¿Dónde dice activar audio? Compartir el Cuando audio, ¿no? Eso. Pero está compartir también el audio de la pestaña, dice. ya. Entonces, compartir, ¿no? Pero no se mueve. Pues pestaña, compartir el audio. Ya entendí. Ya, a ver, porque vamos a ver dos videitos para que ustedes puedan entender la fragilidad. A ver, acá. ¿Y ahora sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctora, sí se escucha. Perfecto, ahora sí, atentos, ¿ya? Criterios de fragilidad. El término de fragilidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, conceptualizándolo como riesgo de morir, de perder funciones, de enfermar, asociado a debilidad, caídas y desnutrición. Este hace referencia a un estado de vulnerabilidad donde existe disminución de las reservas fisiológicas presentes en su mayoría de los pacientes geriátricos. Linda Freud, en el 2001, elaboró una definición de fenotipo de fragilidad, que consiste en la presencia de 3 de 5 elementos, de los cuales hablaremos más adelante. Esta escala fue determinada con base en los datos obtenidos de un estudio en adultos mayores de 65 años, donde se encontró que existía un alto índice de fragilidad y que este fenotipo era un predictor y apoyo al diagnóstico para este síndrome. El fenotipo de fragilidad es una escala que debe detectar 3 o más de estos componentes para dar un diagnóstico definitivo de fragilidad. Pérdida de peso, velocidad de la marcha, fuerza, actividad física y fatiga. Pérdida de peso. Este ítem se evalúa preguntando al paciente: ¿cuánto peso de manera no intencionada ha perdido desde el año pasado? O bien, si se llega a mayor, evaluar los datos para ver si existe una pérdida de peso importante en el último año. Este criterio será positivo para fragilidad si nuestro paciente ha perdido peso superior al 5% del peso basal en el último año o ha tenido pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos en el último año. Disminución de la fuerza. Este ítem evalúa la fuerza muscular en el adulto mayor. Se mide la fuerza de presión utilizando un dinamómetro. Se pide al paciente coloque el aparato en su mano dominante y presione por al menos 10 segundos. Esta prueba se debe repetir al menos 3 veces para tener resultados más exactos. El criterio para fragilidad será positivo si el adulto mayor tiene una disminución en la fuerza mayor al 20% según su índice de masa corporal y género, o bien si en varones la fuerza es menor a 22 kilogramos y en mujeres a 15 kilogramos. Marcha. Este ítem evalúa la velocidad de la marcha y el enlentecimiento. Para esta prueba se pide al adulto mayor caminar un tramo de 4.5 metros a su propio ritmo. El evaluador medirá el tiempo en el que el adulto realiza esta caminata. Los criterios de fragilidad serán positivos si el adulto mayor realiza este recorrido en un tiempo mayor a 7 segundos. Actividad física. Este ítem mide el índice de actividad física en el adulto mayor. Aquí se preguntará al paciente: ¿cuántas veces a la semana realiza actividad física? ¿Por cuántas horas realiza actividad física?
y qué tipo de actividad física realiza. Los criterios para la fragilidad serán positivos si el paciente realiza menos de 2.5 horas de actividad física a la semana, o bien si presenta un consumo de kilocalorías menor a 383 en hombres y 270 en mujeres a la semana. Fatiga. Este último ítem evalúa la fatiga y cansancio en los adultos mayores. Para esto se preguntará si existe fatiga en sus actividades diarias, si siente que ha perdido energía, si ha abandonado sus proyectos y siente cansancio la mayoría del tiempo. Los criterios de fragilidad serán positivos si el paciente contesta que sí a más de una de estas preguntas. Ok. Chicos, ¿escucharon? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, vamos a Sí, hacer un doctora. videito Doctora. más para continuar con la exposición. Es lo que vamos a hacer en las prácticas, ¿verdad? Quiero que hagan énfasis Barra a esto. adhesiva, absolutamente no trans, gracias a su novedosa fórmula con pigmentos impermeables. Esto es el programa. Quiero les presento el programa de fragilidad, que deberíamos tenerlo nosotros, pero lamentablemente no hay presupuesto. Ya, pero así que realmente durante los meses que están con nosotros, ustedes, tratamos de llevarlo así. No todos, especialmente mi persona, no con la participación de ustedes, ¿ya? Porque ustedes son herramientas importantes para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, les cuento, ¿no? En promociones anteriores hemos hecho caminata, hemos hecho mucha prevención, hemos hecho promoción, nos han regalado a veces las bolsas de medicamentos. Estos 4 meses tienen que ser muy rico para el servicio y definitivamente es muy bueno cuando ustedes están con nosotros. A ver, mire, escuchen esto. Ok. Hola, soy Esther Pons, fisioterapeuta, y somos el equipo multidisciplinar del Hospital de Día de Atención Intermedia perteneciente al Consorcio Sanitario Integral CSI. Queremos abriros las puertas para que podáis ver el trabajo de nuestro día a día y los beneficios que aporta a nuestros pacientes. Vienen derivados de las consultas de geriatría y neurología o directamente de atención primaria con el objetivo de completar una recuperación funcional tras una patología que condicione un empeoramiento físico. El objetivo es fomentar su autonomía y con esto prevenir caídas, frenar la cascada de la dependencia y mejorar su calidad de vida. Al ingreso se realiza una valoración por enfermería y por fisioterapia, usando la aplicación del programa Vivifrail, añadiendo una valoración de movilidad y fuerza. El tratamiento dura 3 meses. Los pacientes acuden 2 veces por semana en un turno de 2 horas en los grupos prefrágiles según en la rueda de ejercicio. De la... Chicos, se fue, ¿no? ¿Me escuchan? Chicos. Doctora, sí la escuchamos. Se fue, ¿no? Se fue el internet, creo. Se cuelga, doctora. Sí, ya no está en pausa, doctora. Ya, vamos a repetir, se colgó, ya, vamos. ¿Hasta aquí escucharon? ¿Sí? Inician la sesión con una fase de calentamiento y movilidad global. Después toca potenciar extremidades en sedestación. Ya de pie, se enfrentan a la mejora del equilibrio, tanto estático como dinámico, para ganar más estabilidad de la marcha y calidad en los giros.
Finalmente, completan la sesión con estiramientos. A lo largo de toda la sesión, se genera una estimulación cognitiva que complementa a la funcional. Al completar el tratamiento, los usuarios se encuentran más activos, presentan una marcha más estable, por lo tanto, presentan menos caídas y además su estado anímico mejora. A nivel subjetivo, las familias encuentran mejoría funcional y anímica de los pacientes y siempre solicitan repetir el programa. Esto se ve reflejado cuando aplicamos el Vivifrail al alta y objetivamos mejoras en el equilibrio y velocidad de la marcha, disminuyendo así el nivel de fragilidad. Nuestro hospital de día cuenta con 23 años de experiencia y ha ido evolucionando según las necesidades vistas y siguiendo la evidencia científica hasta llegar donde estamos ahora y poder seguir avanzando. Para nosotras es clave una buena comunicación de equipo que se encuentra constituido por 2 CKEs, una fisioterapeuta, una enfermera, una geriatra, una trabajadora social y, cuando es requerido, una terapeuta ocupacional y una psicóloga. Muchas gracias. Ok. Muy bien, chicos, ¿escucharon? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. A ver, ¿qué les pareció los videos? ¿Quién me puede dar acotaciones? ¿Vieron cómo se hace cómo es el fenotipo de fragilidad más claro de Linda Fritz? Delegado. Delegado. Ok, más claro, sí. Es lo que quiero que ustedes en la práctica lo realicen. Tenemos todos para realizarlo. Tenemos el espacio, tenemos el dinamómetro, tenemos la escala, tenemos las preguntas. Lo ideal sería que se realice en la totalidad, pero a veces el tiempo nos gana. Por eso vamos a tener otras herramientas para detectar fragilidad, que son a veces más sencillas también. Continuemos. Y el segundo video es lo que les puse de cómo debería ser un hospital de día, ¿no? Es lo que llegamos. Durante todos estos meses de práctica que van a tener, tienen que llegar a ese objetivo. Además, en mi grupo vamos a llegar a ese objetivo de hacer grupos con los adultos mayores, ¿no? Y poder enseñarles de acuerdo al estrato de adulto mayor, el tipo de adulto mayor, ejercicios, porque dependiendo si es vigoroso o es prefrágil o es frágil o es geriátrico, se van a dar ejercicios. Entonces ustedes lo que van a hacer, ahora les voy a enseñar en la práctica, estas semanas, cómo enseñarles al adulto mayor los ejercicios que tiene que realizar. Como tenemos un espacio grande donde están en espera los adultos mayores, podemos ir enseñándoles los ejercicios. Entonces, mi grupo de práctica es lo que vamos a hacer durante todos estos meses. Es importantísimo porque la prevención. A ver. El estudio de Fradea, ¿qué dice? Fragilidad y dependencia de Albacete, que es un estado, se ha descrito que los mayores frágiles tienen un riesgo ajustado en los diferentes estudios, ¿no? Acá les traigo estudios que dicen que la fragilidad tiene un riesgo ajustado 3 veces mayores de mortalidad. Y esto lo dicen todas las revisiones, incluso de este año. Frágil, discapacidad a la larga, mortalidad, ¿sí? Hay una discapacidad o una inmovilidad. Entonces, acuérdense que hay que también tener, y nos dicen las diferentes revisiones, una entidad diferente entre fragilidad y discapacidad. O sea, frágil no es discapaz. El frágil no tiene que ser, de todas maneras, tener multimorbilidad. ¿Qué? ¿Sí, delegado? ¿No me escuchan? Sí, ya se le escucha, doctora. Ya. Me dicen, chicos, está cargando mi celular, ahorita está descargado. Me dicen si no se escucha bien. Entonces, es importante, mejor le muestro ese dibujito. Fragilidad no es lo mismo que discapacidad o no es lo mismo que comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que el frágil no puede ser discapaz, o que el frágil no puede ser comorbilidad, pero pueden unirse, sí, a veces hay intersecciones. Eso sí, la fragilidad es diferente al envejecimiento, enfermedad y discapacidad, sí, pero puede haber intersecciones. ¿Qué quiere decir? Que el discapaz
que ya puede ser, ¿no? Que ha sido un paciente frágil, igual que una comorbilidad, o sea, interseccionarse. Es importante. Fragilidad. ¿Cómo llegamos a la fragilidad? Tiene una base genética importantísima, pues, base genética. Que hablamos en la clase de envejecimiento. Condiciones epigenéticas, estilos de vida, ambiente, todo eso se relaciona. Enfermedades, ¿no? Que eso va a ir cambiando. Mecanismos de señalización basados en los sistemas de respuesta al estrés. O sea, va a haber mecanismos distintos. Entonces, la fragilidad definitivamente va a partir de una base genética, pero esto va a ir diferenciándose, ¿no? Va a ir interactuando de acuerdo a la epigenética, importantísimo, que hemos hablado. Es un síndrome biológico multifactorial, que tiene base genética, sí, pero que tiene sustrato también epigenético, estilos de vida, fármacos y todo eso. Ustedes ya hemos hablado, importantísimo. Acá está el espectro, ¿no? El robusto, prefrágil, frágil, discapacidad leve, grave y la muerte, que le llaman el continuum funcional. Importante, ¿no? La fragilidad, incluso pueden haber cambios. Un ratito, chicos. Ok. Va a haber una disfunción mitocondrial, ¿ya? Va a haber cambios a nivel de la senescencia, ¿no? Cortamiento de telómeros que hemos hablado, ¿no? Incluso cambios a nivel citoquímicos, en inmunosenescencia, puede haber disminución endotelial, o sea, hay cambios a nivel fisiopatológico que van a interactuar con los estilos de vida, fármacos, enfermedades, ¿no? Y esto va a producir incluso esta sarcopenia, ¿no? Que ya son cambios a nivel muscular. Disminución de la velocidad de marcha, disminución del gasto metabólico, o sea, cambios a nivel fisiológico que a la larga va a producir caídas, discapacidad. Entonces, acuérdense que ya van produciendo cambios fisiopatológicos, ¿no? La patogenia de la fragilidad, el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, cambios en todo esto. El diagnóstico, generalmente se recomienda siempre un diagnóstico oportuno, por eso les comenté que incluso en pacientes con un Bartel mayor de 90 a todos los pacientes con Bartel mayor de 90 deberíamos estar haciendo presquistajes en atención primaria, importantísimo. ¿Tenemos, doctora, otras herramientas? Sí, tenemos la herramienta, por ejemplo, de actividades instrumentales, de actividades instrumentales. ¿Qué quiere decir? Que el paciente adulto mayor puede cumplirme todas las básicas, pero si instrumentales, 2 a más, no las cumple, podemos estar ante un paciente frágil. Es también uno de los criterios, una de las tantas herramientas más sencillas, ¿no? Que podemos, por ejemplo, si ustedes empiezan a revisar en la Sociedad Americana de Endocrinología, se habla mucho de fragilidad de acuerdo a las actividades instrumentales que cumpla o no cumpla, ¿no? También es dable, ¿no? Igual que oncogeriatría. Pruebas de ejecución, como el SSPPB, ¿no? Para ver resistencia. El test de velocidad de la marcha, que ya les he dicho, ¿no? Velocidad de la marcha en 4.5 metros, 5 metros los hacemos caminar al paciente, ¿no? Si demora más de 7 segundos, positivo. El time and go, que el levántate y anda, de una silla, eso lo vamos a ver más en caídas, ¿ya, chicos? En caídas lo van incluso a volver a revisar con su grupo de práctica, pero estas son escalas que al menos lo tienen que hacer ustedes en geriatría, en práctica tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque detecta fragilidad, detecta también el riesgo a caerse. Importante. Son sencillas, incluso más sencillas que la Lindefrit, porque a veces no tenemos el dinamómetro. Yo lo tengo, pero no lo tienen en otros consultorios. Pero es el Time and Go, es una escala sencilla. Levántate, entre un respaldar, paciente con una silla, un respaldar, le hacemos que se levante y que camine unos 3 metros y que regrese. Entonces, si demora más de 15 segundos, es un paciente que se va a caer, ¿no? Tómenle foto a esa diapositiva y busquen las escalas. Ya todas están, ya incluso se ven con videos muy educativos. Ya, eso quiero que ustedes realicen en sus prácticas. ¿Ok? Bueno, persona mayor de 70 años que acude a la consulta, ¿qué hacemos? Un Bartel, ¿no? Si está menos de 90, claro, los Bartel ya muy
muy deteriorados, no deberían entrar al programa porque es un paciente geriátrico. Los queremos entrar a los pacientes Bartel mayor de 90. Entonces, a ellos hacemos el cribado de fragilidad. Le hacemos otra prueba, como el SPPB, le hacemos el Time.Go, ¿no? Para ver el riesgo de caerse. Entonces, ¿en quiénes va a generar impacto? En el Bartel mayor de 90, no en el menor. Tenemos otra escala, que es el cuestionario de Frail. Mucho más sencillo, me gusta mucho hacerlo, porque es sencillo realmente. Le preguntamos, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? Respuesta afirmativa, si es de 1 a 2, estamos usando el cuestionario de Frail, porque ve fatiga, ve marcha también, subir las escaleras, ¿no? Caminata, ve fatiga, ¿no? Ve también las enfermedades y el peso, o sea, tiene mucho del fenotipo que nos habló Linda Fried. Delegado, ¿me escuchan? Delegado, o chicos, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, Sí, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Pienso que no me escuchan, me ha pasado que he hablado y se me cortaba la comunicación. Entonces, ¿cómo evaluamos? Vamos a tener el CPPB, que es, ¿no? Que ustedes les invito a que revisen, la velocidad de la marcha, la fuerza de presión, nivel de actividad física, el IMC. Entonces, hay varias escalas, ¿no? Pero a mí me parece que el cuestionario de Frail es sencillo. Hacen esas 5 preguntas, ¿no? Y de acuerdo a eso, vamos a tener si es un prefrágil o otro frágil. Entonces, características de las principales escalas para la detección de fragilidad. Tenemos el FRIT, que deberíamos utilizarla todas, pero a veces no tenemos todas las herramientas. Tenemos el índice de fragilidad de Prisma, ¿no? La herramienta de Frail, ¿no? Que es el cuestionario de Frail, esa me gusta mucho utilizarlo, pero a veces no define tanto el fenotipo, pues, ¿no? A diferencia del FRIT, que lo define muy bien, ¿no? Pero es sencillo, pues, mucho más sencillo que el de FRIT, ¿no? Y acá hay un cuadro comparativo, ¿no? La velocidad de la marcha, ¿no? El Auton y Brody, mire, ¿te acuerdas que le dije las actividades instrumentales? No lo definen como el fenotipo, ¿no? Pero sí es sencillo, pues, detectar. Haces un Lawton y Brody, que es para ver actividades instrumentales, y si no cumple más de 2, o no cumple 2 a más, es un paciente frágil, pues. Es importantísimo. Entonces acá tenemos una comparación, tenemos múltiples escalas para detectar fragilidad. Entonces es importante la asociación entre frágiles y enfermedad. Por ejemplo, hipertensión va muy de la mano de los frágiles, artrosis y todas las enfermedades crónicas del adulto mayor. Importantísimo. Acuérdense que la fragilidad es un estado dinámico. Los sujetos entran y salen de como le dije. ¿Ya? Importante. El desarrollo y la evolución de la fragilidad no son fenómenos lineales. ¿Ok? Interactúan de manera multiplicativa o exponencial para originar un estado de ineficacia fisiológica. Importante. Interactúan, dinámico, sale y entra de esta fragilidad, ¿no? Incluso puede interactuar con otros fenómenos y originar un estado de ineficacia fisiológica. Entonces, ¿qué va a originar la fragilidad? Ya ustedes saben, mortalidad, discapacidad, institucionalización y hospitalización y muerte. Mortalidad, y lo digo, mortalidad, mayor mortalidad postquirúrgica. Por eso mis alumnos, cuando vayamos en la práctica a ver los pacientes con fractura de cadera, van a ver, el paciente que más se complica son los frágiles, pues. ¿Ya? Entonces es importante. Importante que un adulto mayor, cuando esté en hospitalización, un frágil, ustedes lo detecten y lo saquen rápido de la hospitalización. Porque si está más tiempo hospitalizado, ¿qué va a pasar? Inmovilidad, pues. ¿Y la inmovilidad qué va a generar? Síndrome de inmovilidad. ¿Y síndrome de inmovilidad qué va a generar? Cambios fisiopatológicos. ¿Ok? Entonces el espectro de la fragilidad. Acuérdense, lo que no queremos llegar, ¿no? El continuo funcional, ¿no? A la larga. Debemos de evitar. ¿Ok? Pacientes muy jóvenes, tenemos pacientes de 70 años frágiles. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, acá básicamente el ejercicio se basa en el pilar. Pues el ejercicio,
controlar las enfermedades crónicas, vitamina D, disminuir los fármacos, el dolor, mejorar el estado de ánimo, ¿no? Movilidad, con fisioterapia, ¿no? Importantísimo, ¿no? Y la parte social, ¿no? Actividad física. Actividad física. 5 premisas básicas del tratamiento. Primero, tiene que ser individualizado. La intervención es larga. ¿Han visto ustedes en el video que les mostré? Es por tiempo largo, ¿no? Que tienen que ir diario a sus consultas, a su rehabilitación. Diario, para prevenir eventos, ¿no? Que se puedan intercurrir eventos estresantes. Intervenciones deben ser multidimensionales, no solamente la física, sino la cognitiva, lo social. Deben promoverse medidas de apoyo. Imprescindible que el familiar y el cuidador esté en todo el proceso, el ejercicio de fuerza, resistencia. Incluso en nonagenarios se ha descrito programas de entrenamiento y no son contraindicación para el ejercicio. Vamos a ver un último video, chicos, para que ya no se duermen. Me imagino esta hora es muy pesada. Este video. Chicos, ¿me escuchan? Ya. La nutrición también importante, la nutrición. Entonces tenemos el ejercicio, la resistencia, la nutrición, el cribado a través del mini nutritional. Tenemos también el control de enfermedades crónicas, pues se van a geriatría, pues. Por eso ustedes con sus profesores de práctica van a revisar las diferentes guías para mejorar las metas terapéuticas y el tratamiento, porque todo ya está validado, ¿no? Tenemos guías de la Sociedad Americana, la Sociedad de Endocrinología, Oncogeriatría, Hematología, todos hablan del adulto mayor, de frágil. ¿Cómo yo lo diagnostico? ¿Cuáles son mis metas terapéuticas? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces el control de enfermedades crónicas también es un tratamiento del frágil. El ejercicio, la medicina física, lo manda el rehabilitador, la nutrición, lo manda el nutricionista, el equipo es interdisciplinario. Para terminar, chicos, vamos a ver un videito, ¿ya? Es difícil manejar el concepto de fragilidad, difícil, ¿no? Como les digo, o sea, realmente todo eso ha llevado tiempo para todos de determinar el concepto que ahora tenemos, ¿ya? Porque se hablaba de múltiples causas, pero hoy ya lo tenemos claro, es el paciente vulnerable, paciente que es dinámico. A ver, vamos a dejar de compartir y ponemos esto. Chicos, ¿escuchan? Sí. Ya. 10 minutos, últimos 10 minutos. Atención, porque quiero que lo hagan con los profesores de práctica, ¿eh? Ya. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a sacar mis audífonos. ¿Escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. El objetivo principal cuando atendemos a nuestros mayores es conseguir una mejor calidad de vida y mantener su autonomía el mayor tiempo posible. Para ello, intentamos que se alimenten adecuadamente para que estén bien nutridos, revisamos con ellos y adaptamos sus tratamientos crónicos, recomendamos que mantengan una actividad física e intelectual, que se relacionen y que lleven una vida lo más completa posible. Una de las mejores maneras para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores es prescribirles ejercicio físico multicomponente adaptado. Para ello debemos conocer bien a la persona, su situación y su entorno. Todos nuestros pacientes, ya sean autónomos o dependientes, pueden beneficiarse de una rutina de ejercicio si nos adaptamos a su situación real. Hay muchas maneras de prescribir ejercicio de forma segura. Vivifrail es una muy buena opción.
La prescripción se hace sencilla para el profesional. Es fácil de aprender por la persona mayor. No necesita de un aparataje especial. Permite la incorporación del ejercicio físico. Pueden realizar, si son personas dependientes, también pueden realizar los ejercicios, ya vivan en su domicilio o en una residencia. Viviframe es un programa versátil y flexible, ya que permite aumentar o disminuir de intensidad en función de la situación del instrumento que usemos, porque hay evidencia de su eficacia y sobre todo porque vemos en el día a día el beneficio de mantenerse activos. Buenos días, José Luis. Pues como ya hablamos, hoy vamos a hacer unos test que son para medir un poquito tu capacidad funcional, ¿vale? Son unos test de ejercicio muy sencillos y nada, en unos minutos acabamos, ¿vale? Ya ves. Ven por aquí, levanta un momento. Te vas a poner en esta parte de la camilla, aquí. Bueno, José Luis, vamos a empezar a hacer un test de equilibrio, ¿vale? Entonces te vas a poner como estás, con los dos pies juntos y vamos a intentar aguantar 10 segundos, ¿vale? Así quieto. Muy bien. Todo bien, ¿no? Todo perfecto. Muy bien, perfecto. El siguiente paso va a ser poner un pie un poquito adelantado del otro, ¿vale? A ver, un poquito más atrás, el otro, el pie delante un poquito más atrás. Ahí, ese, así, ahí. ¿Bien? Bien. ¿Preparado? Preparado. Vamos, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Ya casi está. Listo. Vale. Muy bien. El siguiente ejercicio. Un pie delante del otro. Así. No sé si es bueno o es malo. Espérate. Vamos a coger postura. Uno. Ahí. Ahí es. ¿Bien? ¿Listo? Ahí. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Venga, 10 segundos, ¿vale? Muy bien, muy bien. Listo, ya está. Perfecto. Bueno, José Luis, vamos a hacer ahora el test de ambulación, ¿vale? Entonces tienes que ir desde esta línea hasta aquella sin pararte, ¿vale? Cuando tú llegas hasta allí, ¿vale? Cuando yo te diga empezamos, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Muy bien. Listo. Bueno, José Luis, vamos a hacer otro ejercicio que consiste en que te levantes de la silla 5 veces seguidas, ¿vale? Lo más rápido posible. Para eso primero vamos a probar una vez. Te vas a sentar un poquito más al borde de la silla. Eso es. Un pie al lado del otro. Y los brazos en cruz. Así. ¿Vale? Espalda recta. Y vamos a probar primero una vez a ver si puedes hacerlo, ¿vale? Adelante. Arriba. Bien. Perfecto, ¿no? Sí. Vale. Pues ahora vamos a probar 5 veces seguidas, ¿eh? Levantarte, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Venga, vamos. Listo, ahí. Muy bien. Yo soy profe de infantil, tenía un alumno que solo participaba cuando estábamos en matemáticas. Contestaba de una manera que... Buenos días, José Luis. Bueno, pues como ya te dije, vamos a hacer unos test, ¿vale? Que son para valorar un poquito cómo tienes tú tu capacidad funcional, ¿vale? Son unos test de ejercicio físico muy sencillos y los realizamos en un momento, ¿vale? Mira, primero vamos a ver cómo estás de equilibrio, ¿vale? Ese es el primero. Ven por aquí. Bien, te vas a poner aquí, de pie, así, los pies juntos, ¿vale? Vamos a cronometrar, a ver cuánto tiempo estás, ¿vale? Así, estás bien, ¿verdad? Sí.
Vale, pues ahí quieto, 10 segundos, ¿vale? ¿Vas bien? Bien. Muy bien, perfecto. El siguiente ejercicio, vamos a cambiar los pies. Mira, vamos a poner un pie, el talón, a la altura de la punta del otro. Así, perfecto. ¿Bien? ¿Estás bien? Vamos a aguantar 10 segundos, ¿vale? Venga, perfecto, ¿eh? Vamos allá. Muy bien, perfecto, ya está. Y el siguiente es un poquito más complicado. Un pie delante del otro. Sería así. Te puedes balancear si necesitas, ¿vale? ¿Preparado? ¿Sí? Venga, contamos. Muy bien, perfecto. Muy bien, los tres muy bien. Ahora vamos a hacer otro que se llama test de la marcha. Vamos a salir desde allí. Ven por aquí conmigo. Así, ponte justo detrás de la línea, ¿vale? Se trata de que vayas andando hasta esa otra línea. Y a tu marcha habitual, como vas tú por la calle habitualmente. ¿Vale? ¿Sí? Venga, listo, vamos, adelante. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Vamos a repetir otra vez, ¿vale? Y cogeremos la mejor de las dos. Muy bien, hasta la línea. ¿Vale? ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Muy bien. Fenomenal. Vale. Y nos queda un tercero, que es un test para ver aquí. Un test de levantarse de la silla. Siéntate aquí. Vale. Te tienes que levantar de la silla sin apoyarte en las manos, ¿vale? Entonces, importante, las manos al pecho. Así. Espalda recta. Y vas a salir un poquito de la silla, al borde de la silla. Así es más fácil. Así. Perfecto. Primero probamos una vez, ¿vale? A ver si lo haces bien. Venga, adelante. Arriba. Perfecto. Abajo. Vale. Vamos a ver cuánto tardas en hacerlos, ¿vale? Cuando te diga empezamos. 5 veces arriba, ¿vale? 1, 2. Listo. Venga. 1. Muy bien. Perfecto. Listo. Muy bien, perfecto. Ya hemos terminado. Bueno, José Luis, vamos a realizar otro test muy sencillo, ¿vale? Esta vez consiste en levantarse de la silla, ir andando hasta la papelera, bordearla y volver a sentarse, ¿vale? Para ello te tienes que ayudar de los apoyabrazos para levantarte. Así que empezamos aquí, con esta posición, así, muy bien, y cuando yo te diga empezamos, ¿eh? 1, 2, sí, listo, vamos. Muy bien. Y sentar. Ahí. Perfecto. Las mujeres que no están conectadas con su energía femenina se sienten muy incómodas recibiendo. Cuando alguien les dice, qué lindo que tenés el pelo... Con la mano por aquí, en forma de C. Así, que te ajuste un poquito aquí. Lo ajustamos bien, ahí. Vale. ¿Tienes cómodo? Muy bien. Sí. Deja el brazo relajado, no lo pegues a la pierna. Aprieta todo lo que puedas. Es el dinamómetro, Aprieta, ¿ya? aprieta. Ya está, perfecto. Muy bien. Fuerza de presión manual, importantísimo, es lo que se va a perder Perfecto. en el adulto mayor. Bueno, José Luis, vamos a hacer un test muy sencillo que se llama test de la marcha de 6 metros, ¿vale?
Consiste en que vayas andando a tu ritmo habitual, ¿vale? Sin correr. Y cruces las dos líneas, las dos, ¿vale? Sin más, no es más que eso. De acuerdo. Vale, entonces cuando yo te diga, empezamos, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Muy bien. Perfecto. Lo vamos a repetir ahora volviendo, ¿vale? ¿Preparado? ¿Sí? Venga, vamos. Muy bien. Hola, soy Miquel Izquierdo, catedrático de la Universidad Pública de Navarra, investigador del Navarra Biomed y director científico del programa Vivifrail. Una de las grandes situaciones que se están produciendo en el mundo es el progresivo envejecimiento de la población. De esta manera, cada vez va a haber más personas mayores de 85 años. El verdadero reto va a ser preservar la salud y la función, más que fijarnos en las enfermedades. La propia Organización Mundial de la Salud establece el concepto de envejecimiento saludable, que no es ni más ni menos que mantener una buena capacidad funcional para tener una vejez en plenitud. Una de las mayores pandemias actuales es la pandemia de la inactividad física y el sedentarismo, que es la verdadera causante de una gran cantidad de enfermedades, de disminución de la calidad de vida y de disminución de la capacidad de hacer aspectos o tareas de nuestra vida habitual. Por otro lado, se sabe desde hace muchos años, diferentes estudios muestran que la práctica de ejercicio físico es el mejor medio sano, barato y seguro para prevenir enfermedades cardiovasculares como la obesidad y la diabetes, afectar el deterioro cognitivo, el retraso de la aparición de la dependencia e incluso la disminución del riesgo de caídas. Se sabe que las recomendaciones más usuales que se citan para la práctica de actividad física son la realización de los 30 minutos o de los 10.000 pasos. Pero actualmente se sabe que no es suficiente con caminar. Hay que realizar ejercicios dirigidos a la mejora de la fuerza muscular para poder evitar caídas y ser independiente. También se sabe que la actividad física no hay una dosis mínima. Cuanta más actividad física es mejor. Nunca es tarde y nadie es lo suficientemente mayor como para no hacer actividad física y sufrir sus beneficios. El proyecto Vivifrail surge en los últimos 4 años con la iniciativa de un proyecto europeo y el apoyo de la propia Organización Mundial. Ok, muy bien. Todos por ahí. Chicos, Sí, doctora. muy bien. ¿Qué les parecen los videos? Vamos a trabajar mucho, al menos mi grupo de práctica, con el Vivifrail, ¿ya? Que es un programa que ustedes se lo pueden bajar y vamos a hacer ese programa en los adultos mayores, ¿ya? De acuerdo a si es robusto, si es prefrágil, frágil, ¿ya? Porque es plan de ejercicios físicos. Recuerden que la fragilidad, lo importante, ¿cuál es? El ejercicio, pues. Ejercicio físico es el pilar más barato que el piedra angular. El ejercicio, ¿no? Ejercicio, el control de enfermedades crónicas, que eso se va a dar conociendo la medicina geriátrica, ¿no? La nutrición, la valoración social, mental, cognitiva, importantísimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Al parecer no hay pregunta, doctora. ¿Sí? Ya habían hablado de fragilidad en sus prácticas todavía, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, chicos, lo que quiero que ustedes puedan es detecten, chicos, detecten. Y por eso es que les he dado esos videos para que ustedes puedan tener una orientación. Ahí en las escalas que les he enviado está, por ejemplo, el cuestionario de Frail, por ahí el SDCPB no tenemos el Levántate y Anda, que lo van a ver en caídas, pero pueden incluso ver un video, el Times That Go, el Lawton y Brody para ver actividades instrumentales. Entonces, detectar fragilidad, si bien es cierto, no hay un concepto definido totalmente, porque a veces muchas escalas varían, tenemos ya herramientas que nos ayudan a detectar, ¿ya? Y por eso los invito a poder realizar todas esas escalas en los pacientes, ¿ya? ¿Han hecho algunas de esas escalas de herramientas ya con sus profesores de práctica? Sí, doctora. Sí. Joshua,
Joshua, ¿qué escalas, Sí, por doctora. ejemplo? No recuerdo los nombres, doctora, pero son escalas para valorar sobre Bueno, todo ya, su todavía estado ustedes emocional. recién están conociendo, recién es la primera, segunda semana. Ya terminando las clases de introducción, ya deben conocer todas las escalas, chicos. ¿Ya? Terminando mayo, ustedes deben de saber manejar todas las escalas para poder detectar no solo fragilidad cognitiva, fragilidad física, ¿no? Fragilidad social también tenemos. Acuérdense los 4 esferas, importantísimo, ¿no? Les acabo de mostrar cómo trabajan en otros países de Europa, ¿no? No tenemos ese equipo disciplinario porque nos falta presupuesto. Dinero hay, pero el presupuesto nos falta. Entonces, lo que intentamos, al menos mi persona, es que estos meses que tenemos a herramientas que son ustedes, de tratar de hacer todo esto en los pacientes. Yo es lo que quiero, es lo que van a hacer conmigo en el grupo de práctica. ¿Dónde está? En mi grupo de práctica, mi delegada va a tener que hacer el programa Bibi Frey. Ya vamos a hacer mucho trabajar con Bibi Frey. Sí, doctora, está bien. Doctora, no se le escucha. ¿No me escuchan desde qué hora? ¿Vos estás hablando hace rato? ¿Recién o hace rato? Recién, doctora, un minuto. Ah, ya, Menos un se minuto. cerró. Ah, ok. Entonces es importante que con sus alumnos profesores de práctica puedan realizar todas estas escalas que acaban de ver en los videos. ¿Ya? ¿Ok? Levántate y anda, tiene que hacerlo a todos sus pacientes, de la velocidad de la marcha. El BGI. Ahora que tenemos dinamómetro, hacer la fuerza de presión. El SPPB. Tinete. Son varias escalas que ustedes no se la van a memorizar, definitivamente no. Pero ayúdense, pues, con las herramientas que impresas incluso, ¿no? Para poder detectar fragilidad. Y no solamente fragilidad física, cognitiva, social. Importante, acuérdense que es nuestra piedra angular. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos estamos viendo. Ya creo que conmigo es la última clase. O creo que tenemos 2 clases más. Tenemos 2 clases más. Parece que Delirium, la próxima semana y la doctora Rosa Shimabukuro también tiene una teoría y nos vemos después en la quinta o sexta, séptima, en junio me parece, Polifarmacia. Cuídense, nos vemos, chicos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Muchas luego, gracias, cuídense. doctora. Gracias a ustedes, nos vemos.